venir a esta presentación. Ella es Maribel Andrés Llamero. Tengo aquí unas notas, voy a leer así alguna cosa porque se me olvida mucho, sobre todo la parte bibliográfica, por si no la conocéis, aunque me imagino que entre primos, eso, hijos, primos y hermanos, no meter las manos. Maribel nació en Salamanca en 1984 y aunque tiene raíces en Zamora, en esta provincia, es licenciada en Filología Portuguesa y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. En 2018 publicó su primer libro, La lentitud de Liberto, en la editorial Maclean y Parker, que el título me parece maravilloso, no he leído el libro, pero lo haré. Y el año pasado fue galardonada ex aequo con el 34º Premio Hiperión de Poesía, compartido con Los días hábiles de Carlos Catenacózar, que también es un libro muy recomendable. Pero hoy vamos a presentar y hablar y a poner por las nubes a Autobús de Fermoselle. El año pasado, por suerte, pues tuve bastante tiempo libre y pude leer mucha poesía joven, de la que se hace en España, tenía un poco perdida la pista. Y bueno, me metí de lleno a comprar y a sacar de la biblioteca todo lo que llegaba a mis manos. Y puedo decir que el libro un libro que se titula Edad, de Rodrigo García Marina, que también publicó Hiperión, fue el que más me sorprendió hasta que leí este, que también me sorprendió muchísimo. Entonces para mí es un placer poder estar aquí hoy y presentar un libro que me ha gustado tanto. Compré el libro recién salido de imprenta por el título, que es la canción de perdón, la canción de Agustín, y aparte con la referencia de Fermoselle, de Zamora y tal, pues dije, ese libro yo no te conocía, no, bueno, el apellido me sonaba, digo, seguro que es familia de Braulio, que tampoco le conocía en persona, nunca había hablado con él, aunque soy un gran fan suyo de su Inspector Tigrilli desde que era pequeño, y tenía que decirlo porque es una espina que tengo clavada desde que tenía 6 o 7 años o 8 por ahí. Entonces, bueno, fui a la Feria del Libro aquí en Zamora y hablé con Clara, lo tenía por allí, lo compré y lo devoré esa misma tarde. La verdad es que fue una lectura muy placentera. Entonces, bueno, cada vez que me encuentro con un libro que dice de la manera que dice Maribel, me acuerdo de una canción de Los Enemigos. Era bueno, sigue siendo, que siguen en activo, pero era un grupo de los 90 que me gustaba mucho entonces. Y tiene una canción que dice, viene en el libro y si está escrito es que es verdad, y es un verso que me gusta mucho. No es que todo lo que venga en los libros sea verdad, pero en este caso, este libro transmite una honda verdad. Una verdad está pegada a la tierra, pegada a la genealogía familiar, a lo que somos, y también a lo que estamos dejando de ser y a lo que fuimos en otro tiempo que quizá no se vivía tan bien, pero igual había más posibilidades de que la gente fuese feliz. Y eso también es algo que trasluce en el libro. No sé si quieres comentar alguna cosa al respecto de esa genealogía, de esa profundidad, esa cercanía a la tierra. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Julio, a todos los aquí presentes y a la Librería Octubre por permitirnos estar aquí hoy. Muchísimas gracias a David, que quiso presentar el libro con mucha amabilidad. Y bueno, yo admiro mucho a David y admiro su trabajo, así es que para mí es un doble placer. Además, hoy es su cumpleaños, así es que... Pensaba decir felicidades, pero digo, a lo mejor creen que digo felicidades por estar aquí y no felicidades por tu cumpleaños. Y bueno, entonces doble agradecimiento porque ha elegido estar aquí este ratito de su fiesta con nosotros. Bueno, el libro, como estaba comentando David, pretendió ser en su inicio exactamente eso, ¿no? Un canto principalmente a la familia, aunque luego se fue también por otros derroteros y se fue por otros espacios, pero la idea era esencialmente que hablase de la familia, que hablase de los orígenes, que hablase de mis abuelos y que hablase de lo que yo no viví, o sea, de mi experiencia en su mundo, en el mundo de mis abuelos, y intentar poner eso en relación con las vivencias que tuvieron ellos en los mismos espacios, ¿no? Entonces en el libro, por ejemplo, luego lo comentaremos seguro, pero yo intento plasmar en ciertos poemas cómo fue mi
cómo fue mi niñez, mi infancia, en el mismo campo en el que mi abuela fue adulta casi desde que nació, ¿no? Y esa experiencia, esa doble experiencia, pues quería que quedase también reflejada, porque mi visión de ese mundo pues es el de una niña que se lo pasaba esencialmente bien y que jugaba con todo el entorno y que no lo veía tan, no sé, tan duro y tan agresivo como pudo ser para nuestros antepasados que sufrieron en él y que, bueno, que tuvieron que salir adelante contra todo, ¿no? Entonces, bueno, sí era una especie de canto a la familia, y aunque luego fue más cosas, pero inicialmente sí. También el libro me llamó la atención porque utilizas un lenguaje, sobre todo en palabras concretas. He anotado algunas, pero hay multitud. Seranda, tranco, ochava, fanega, veje, trilla, y como estas hay decenas. Pero me llama la atención que las utilices en una poesía hecha hoy, siglo XXI, que mantengas el contexto y el significado original, y que no las perviertas desde un punto de vista puramente artístico o etnográfico de recuperación y ponerlas así como decoración, ¿no? Sino que las utilizas con el mismo sentido que las utilizaban nuestros antepasados, y es otro de esos detalles que quizá complican la lectura para alguien que no tenga un apego al campo o a cierta tradición que nosotros tenemos, pero que entronca muy bien con lo que dices el primer verso del libro, que es esto es Castilla, y efectivamente parte de lo que somos en esta tierra viene de ese vocabulario y de sus usos agrícolas, ¿no? No sé por qué te dio por ese aprovechamiento, esa recopilación, porque sí que hay como un ejercicio de recopilación. Bueno, realmente yo soy de Salamanca, pero mi vocabulario, gran parte de mi vocabulario es de Zamora, y es una cosa en la que no había reparado hasta hace poco, porque bueno, mis padres son de Zamora y mi familia es toda de Zamora. Entonces, aunque yo viva en Salamanca y mis amigos la mayor parte sean salmantinos, no todos, pero muchos sí, y haya crecido allí, en realidad las palabras, digamos, el lenguaje familiar pues es zamorano. Y hace no mucho llegó a mis manos un documento, una especie de mini diccionario que estaba en PDF en internet, que recogía palabras de Salamanca, y yo lo leí y no reconocía casi ninguna. De hecho, algunas se las preguntaba a mis amigos, me decían sí, cuando, y me explicaban, y yo entonces no era capaz de descifrar el significado de esas palabras que se supone que eran las palabras típicas de mi tierra. Entonces busqué algún diccionario zamorano, y bueno, pues eran mis palabras, ¿no? Entonces dije, vaya, realmente mi vocabulario es el de Zamora y no el de Salamanca. Y hay algunas palabras en el libro que directamente, pues, eso, forman parte de mi vocabulario, así es como habla mi abuela. Y bueno, el tranco yo no lo digo, pero sí mi abuela dice mucho trancar la puerta. Entonces, pues es para mí una palabra completamente normal. Sí, es un zamoranismo total. Sí, y bueno, hay otras palabras que forman parte de mi vocabulario que no están recogidas en el libro, pero mi abuela siempre dice encetar el pan, en lugar de no sé, empezarlo o como comenzarlo, sí. Y bueno, la cuestión es que como esto de alguna manera quería ser también un homenaje a mis abuelos, y quería en algunos poemas meterme en su piel, meterme en qué pudieron sentir ellos, porque casi todo en realidad es ficción. O sea, yo no les llegué a preguntar, por ejemplo, a mi abuela paterna, que nació en San Pedro de la Nave, y hay un poema sobre ella. Yo nunca llegué a hablar con ella sobre ese tema. Entonces, todo fue una ficción poética. Intenté pensar cómo se pudo sentir ella y cómo vivió ese tenerse que alejar de su tierra para siempre y tener que trasladarse a otro lugar porque iban a construir el pantano, ¿no? y a tapar para siempre el San Pedro de la Nave original. Bueno, pues yo pensaba, al meterme en su piel, pues intentaba contar las cosas con el lenguaje que a veces con el que a mí me las habían contado, o con el que yo las había escuchado, o con el que yo las relacionaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el poema del molinero yo no conocía ese molino, pero cuando te cuentan cosas, cualquier anécdota del molino, pues esas son las palabras de esa anécdota, ¿no? Son las palabras que le pertenecen a esa historia. Y me apetecía también que quedasen, ¿no?, algunas por escrito, y que dejarlas fijadas, bueno, el tiempo que dure vivo este libro. Seguro que, de hecho, me llamó la atención cuando has dicho ganó el año pasado, y yo no, este año, no, es el año pasado. Entonces, bueno, pues dentro de poco estarán en las librerías de viejo, no en estas.
Y digo, el tiempo que viva el libro, pues que estas palabras también estén viajando por ahí y otras personas, bueno, pues que las conozcan. Al principio había puesto más, pero después intenté quitarlas porque pensé que quizá iba a entorpecer demasiado la lectura. Pero bueno, tengo una abuela que aún vive y me apetecía que ella al leerlo pues se sintiera que era su libro, ¿no? Sí. Que podía haberlo escrito ella, aunque fuera de otra manera. Pero... ¿Quieres leer algún Sí, ejemplo? os leo, Sí. por ejemplo, este de la nieta del molinero, ya que lo he mencionado. La nieta del molinero. Muele la tierra, muele, muele, muele el trigo molinero, muele pan. Son sus manos morenas, pan, 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 muelen, pan, trigo, pan. Guarda la maquila o el dinero de los que vienen de Gema, Jambrina y Moraleja a casa seca. Muele pan, 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 muele. El hijo del molinero corre y juega y me sueña dormido entre sacos calientes. Muele, ochava, media ochava y fanega. Solo muele por el día. Si lo hiciera por la noche, la Guardia Civil, pam. Muele, 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 muele. Pan, pan, pan y pan. El trigo en la panera, la cebada en el costal, la piedra para el cuerpo. Muele. Salvado, salvadilla, harina, harinilla, muele. Sonríe, la tolva está lista, la piquera con grano, ya muele, muelen sus manos, Castilla, la tierra, muele, el molino que no conocí, la espalda, el alma, Castilla, muele, muele la tierra, muele a mi abuelo. Es uno de los poemas más hermosos, es como una canción, de hecho tiene algunos fragmentitos de canciones y tiene un ritmo muy conseguido. Ya te preguntaré sobre las técnicas de escritura para el control del ritmo y tal, que seguro que tiene sus trucos. Bueno, me vale. Bueno, otra de las cuestiones que también se palpan en la lectura del libro, bueno, ahora llevamos unos meses, pocos meses, parece una novedad de moda en los medios, en la tele, en la España vacía que decía Sergio del Molino, la despoblación, como si fuera un tema nuevo, que de repente los pueblos de Castilla se han quedado vacíos de unos meses para acá, cuando es algo que quienes conocemos la realidad rural pues lo llevamos percibiendo décadas. Entonces, bueno, me gusta pensar que este libro también es como una poesía del irse, del marcharse, de toda esa gente que también no sé si lo dices en el libro, creo que en algún punto, te lo he leído en alguna entrevista, que hablas de que tus abuelos también tuvieron que marchar a Alemania a trabajar y luego volvieron al pueblo. Al final, quizá esa gente que se marchó antes, tuvo la posibilidad de volver. Cuando hicieron 4 duros, pues dijeron, me vuelvo a mi casa, a mi pueblo, o al menos a Zamora para estar cerca de mi pueblo. Y sin embargo ahora la gente se va, lo comentaba yo a mediodía con mis padres comiendo, que decía, es que de mi grupo de amigos de chavales, estamos 2 en Zamora y éramos 17. Todos están, los que más cerca en Valladolid y el resto pues desperdigados por el mundo. Entonces me gustaba también ese canto a la esperanza de poder volver algún día, que quizá la gente de nuestra generación no la tiene tan clara como esa perspectiva de regreso como la tenían o la tuvieron. No sé si cuando mis abuelos marcharon a Francia pensaban en que podían volver, sin embargo volvieron al cabo de unos años. Y no sé también qué te ha inspirado, qué te ha llamado la atención a ti de ese tema de la inmigración, del regreso, ese juego que haces todo el rato del ir y del volver. Sí. Sí, bueno, cuando escribí el libro la verdad es que no estaba pensando, aunque ya estaba como, bueno, ya había salido el libro de la España vacía, pero no estaba pensando en hacer ningún libro sobre la España vaciada, sencillamente que ya quería hablar de mis abuelos, y hablar de mis abuelos y de mi familia implicaba hablar necesariamente de este tema, o sea, sin querer hablar de ese tema. Mis abuelos maternos emigraron a Alemania y bueno, emigraron pues para poder, como dice de hecho en un poema, para que yo pudiera estar aquí hoy, ¿no? Para que mi
tío y mi madre pudieran estudiar y pudieran abandonar lo que decía antes, un campo que era duro y poco generoso, ¿no? Entonces, bueno, yo quería por un lado hablar pues de la gente que está forzada a marcharse, por un lado, por otro de la vida de mis abuelos que desaparece, o sea, desaparece su modo de vida, no es que desaparezcan ellos, sino que pocas cosas ya remiten a esa vida. Y por otro lado yo pensaba, y es lo que comentaba David, y no muchas veces me lo señalan, yo pensaba que esa misma experiencia que tengo yo de ver desaparecer el modo de vida de mis abuelos, pienso si yo en algún momento tengo nietos, ¿no? Si verán también desaparecer mis ciudades, porque en realidad pues ahora hablamos de que los pueblos se vacían, pero estas ciudades también se vacían. O sea, Zamora se vacía, Salamanca, bueno, aguanta un poco por la universidad, pero bueno, es una cara que es siempre joven y que no es la misma. O sea, no, mis amigos tampoco hay muchos porque, bueno, aunque la ciudad es muy dinámica, pero siempre son gente que se está renovando, son jóvenes estudiantes, no son las personas que han crecido y que pasan a formar una familia allí. Eso ocurre poco, ¿no? Entonces, de alguna manera quería hacer una especie de paralelismo y dejar la pregunta en el aire de hasta qué punto vamos también a permitir que todo esto desaparezca, no solo el campo, sino también estas ciudades, ¿no? Y hay unos versos sobre que quería que incidieran sobre eso, que hablaba de nosotros. Y dice algo así como hogar del hijo que nunca fue díscolo, ¿no? Entonces es como entregamos a los hijos a un país que tiene como una o dos cabezas, los centros urbanos, Madrid, quizá Barcelona y alguna ciudad más, y ya está, y creamos macrociudades que ya sabemos que son inhóspitas, que son inhabitables, que están además contaminadas, que son malas, son nocivas, que la gente no quiere estar allí, y sin embargo pues todas las políticas van dirigidas, ¿no? No sé, a beneficiar el lugar donde vive la mayoría, sin entender que quizá la mayoría nunca quiso estar en la mayoría, ¿no? Que prefirieron ser una minoría con una vida más agradable que le están impidiendo tener, ¿no? Entonces quería pues que de alguna manera hubiera este paralelismo entre lo que le pasó a nuestros abuelos y lo que nos puede pasar a nosotros. No sé si veo, estaba pensando si leer, pero no sé si es un poquito largo. Os voy a leer este poema que he dicho del hogar del hijo que nunca fue díscolo y así. Este es un poema de los que están al final. El primer poema abre con un verso que comienza diciendo esto es Castilla y al final se repite, o sea, a modo así circular, o eso intentaba yo, se repiten los mismos temas, se recogen para darles otra visión después de todo el viaje. Este es el penúltimo poema del libro y se titula así, esto es Castilla. Estos páramos donde todo es alto sin altivez, protegidos por los surcos, por el trigo, esta lentitud, esta pausa, esto es Castilla. Hace falta haber vivido la estepa, haber visto venir desde lejos los amores, las angustias. Las despedidas son para nosotros demoradas, cuesta alcanzar los confines. Llano, cada día más llano, los elefantes han aplastado por segunda vez la morada triste del hijo que jamás fue díscolo. Tantas veces te han vaciado la despensa, hoy el fruto de tu vientre alimenta al monstruo de una sola cabeza, pronto único habitante de esta nunca matria. En la ofrenda se inmola solo la sangre joven. Pero a nadie le aterra la sequía. Se han saciado en fuente la lágrima, y no oculta temores este territorio en el que tomillo y escobas se hicieron fuertes frente a la piedra. Esto es Castilla, esto que veis, hijos delgados, sin plumas, que en el aire han de volar, y en el suelo cribar la tierra para distinguir el centeno del guijarro. Yo también, vencejo, atravesé descalza estos cercados de ortigas. Me fui para volver, mar invertido, a lavarme en ti los ojos de bruma. Y aquí estoy, Castilla, aguardando el sol en el cenit. Nuestra es la luz del mediodía, solo ella espantará todas mis sombras. Parece un acierto la metáfora y la imagen del monstruo. Representa muy bien la realidad geográfica de este país. Luego otra cuestión, he leído en varias reseñas por ahí,
parto de que la mayoría de los críticos tienen una formación que yo no tengo y a mí hay muchas cosas que se me escapan. Pero a mí me cuesta mucho reconocer a la voz de Machado en este libro y hay, a ver, hay una diferencia notable tanto en la perspectiva, en el propio tipo de lenguaje, tipo de poesía, desde luego, no son muchos años de diferencia, pero el Campos de Castilla, famosísimo de Machado, y este Autobús de Fermoselle, he leído por ahí que tienen nexos en común y tal. A mí me ha costado bastante verlos más allá de la referencia paisajística o geográfica del tema, ¿no? Y también en la propia Machado es sevillano, o no era sevillano, viaja a Castilla, lo ve como desde una persona que llega nueva a un sitio que no conoce, y entonces todo le llama la atención y lo nombra a su modo, pero con ojos de extranjero. Y sin embargo Maribel hace ese viaje, pero lo hace hacia adentro, no hacia afuera, y lo nombra desde la raíz, desde la profundidad. Entonces no sé si tú te reconoces bueno, en esa vía y en esas críticas que he leído por ahí en algún blog, que no sé, quería que nos contaras un poco tu opinión. Sí, soy también sobrina de Machado o algo, ¿no? Bueno, yo estoy más contigo, la verdad. No, yo tampoco tenía en mente a Machado. Obviamente, cuando elegí la palabra Castilla, que también, bueno, fue una decisión. Fue una decisión por varios motivos. Primero, porque fonéticamente me gusta la palabra Castilla. Y además porque de alguna manera sí quería volver a nombrar ese espacio que fue nombrado poéticamente, más allá de lo geográfico, de lo político y temas en los que no entro ni salgo, pero poéticamente fue nombrado, tiene ciertas connotaciones y me apetecía justo hacer un poco más o menos lo contrario. Cuando hablaban algunos autores, no todos, pero cuando hablaban algunos autores del 98 de Castilla, realmente era porque entendían que Castilla era pues la esencia de España y como pues eso, iban buscando el origen y todo. Y realmente, bueno, yo no encontraba aquí ninguna esencia de nada y además me producía una cierta confusión porque siempre que leo ese tipo de poemas, esos poemas, pienso que somos personas muy humildes, ¿no? O sea, que esa grandeza a la que se refieren, pues sí, entiendo por qué, entiendo todas las cuestiones de imperio y demás, pero realmente, como siempre ocurre en la historia, las personas que dominan, que tienen el poder o el dinero son cuatro. Son cuatro que por suerte o por desgracia pues estaban por aquí, pero realmente nunca me sentí parte de una región grandiosa ni de una cosa así que tuviese como, no sé, aires señoriales ni nada parecido, ¿no? Claro, y leo, hay un poema que me gusta mucho, que leo de vez en cuando, de Rosalía de Castro, que no me lo sé de memoria, pero que dice algo así como castellanos de Castilla, que tenéis el corazón duro y bueno. Y entonces habla de que los jóvenes de Galicia vienen aquí a trabajar y vuelven destruidos a Galicia. Y me parece un poema precioso, lo que pasa es que yo pensaba, bueno, y tan destruidos estaban los castellanos, ¿no? O sea, yo realmente pues habría personas que tendrían el control de mucha tierra y por tanto explotarían todo lo que pudieran, pero eso no era Castilla, o sea, Castilla eran personas súper humildes como eran mis abuelos. Entonces yo quería mostrar pues lo que era para mí Castilla, que no era nada grandioso. De hecho, este poema último que os he leído pues iba un poco en esa línea, ¿no? Y frente a todo eso, aparte, bueno, pues lo que decías tú, yo estoy de acuerdo contigo, que a mí me gusta mucho Campos de Castilla, pero creo que o sea, que salvo la idea de paisaje y mirar el paisaje, que claro, es muy horizontal y es muy... y bueno, el nombrar ciertos árboles que se levantan, pues de la horizontalidad, pues más allá de eso yo tampoco me sentía muy reconocida, pero por otro lado es una comparación agradable, o sea que... Sí, bueno. No digo que no lo sea. Os voy a leer un poema sobre la horizontalidad, ahora que he dicho esto. Sí. Un poema sumamente breve, pero que me gusta. Se titula Puesta de Sol y dice así. Solo se yerguen en los campos de Castilla, apuntando al cielo los cementerios, la verticalidad del ciprés y de la cruz. ¿Cómo no se ha de morir un mundo ya todo horizontal? Bueno,
también, a ver, como... Sí, decía antes que el tema rural, el tema, bueno, lo de la despoblación, la España vacía o vaciada, o todo ese debate un poco estéril porque no soluciona nada de los problemas que tenemos, que se está convirtiendo, se ha convertido en una especie de moda, y a raíz de esa supuesta moda han surgido multitud de libros y de voces. Algunos son valiosos y la gran mayoría totalmente prescindibles. Y yo he leído estos años a Maribel, pero cuando leí tu libro me recordó mucho, por ejemplo, a algunas partes de Cuaderno de Campo de María Sánchez, o incluso a Digan adiós a la muchacha de Alba Flores Roula, que no sé si las has leído, si te sientes cercana a sus poéticas. No creo que compartáis estilo ni poética en sí mismo, pero sí que creo que tenéis las tres una perspectiva más o menos común, que es, sois mujeres y miráis desde ese pozo, iba a decir feminista, no sé si es la palabra adecuada, pero quiero decir que la manera de mirar atrás del hombre y de la mujer es distinto. Quizá el hombre, que es la tradición poética, eso ha sido masculina en todas partes, va más apegada hacia lo que hablábamos antes, hacia los sentidos más de que si los imperios, que si lo que significan los pueblos. Hablamos de la despoblación en términos más políticos, económicos, y sin embargo estas miradas poéticas, digo estas tres porque son las que me recordé al escribir esto, sí que son más hacia el interior, hacia mis abuelos, mis abuelas, mis padres, hacia las personas. Y esa visión me parece que es más humilde, más sencilla, no lo digo como algo peyorativo, lo de la sencillez, y sin embargo me parece que es mucho más revolucionaria, porque pone a las personas justo en el centro, que es lo que hemos olvidado por completo. Bueno, me ha encantado tu comentario. No te hagas tu cumpleaños, estás sentado bien. No vino la comida, pero tenía que venir. Bueno, yo a Alba no la he leído, pero a María Sánchez sí hace poco, y me gustó mucho el libro de Cuaderno del Campo. Y me gusta lo que comentas porque a raíz de publicar el libro, ¿no?, y escuchar a personas que se lo han leído, pues me han pasado cosas muy bonitas, y supongo que por eso ya solo por eso merece la pena pues todo el trabajo, el esfuerzo y bueno, dicen que la poesía no sirve para nada, pero como digo, a mí me han ocurrido cosas preciosas, como hace no mucho en una biblioteca en Salamanca, en la biblioteca Torrente Ballester, que era un encuentro con el club de lectura, y una mujer intervino para decirme que le había gustado muchísimo el libro, que ella era huérfana, que sus padres eran huérfanos, que se habían quedado huérfanos a una edad muy temprana, los dos, y que ninguno de sus padres quería hablar nunca de sus abuelos, o sea, de sus propios padres, es decir, los abuelos de la persona que hablaba. Y entonces decía que, bueno, ya según empezó a contar esto, pues se emocionó y se puso a llorar. Y entonces dijo que le había gustado muchísimo leer este libro porque ella no sabía nada de sus abuelos, pero al leer este libro pensó que quizá así eran sus abuelos, y entonces de alguna manera pues estaba reconciliada. También hace poco una persona me escribió también por Twitter y me dijo que le gustaba el libro porque su abuela, porque esta abuela podía ser la suya, ¿no? O sea, en este caso sí tenía abuela, pero que le recordaba mucho a su abuela. Y yo de alguna manera pues lo que le dije es que quizá también era su abuela, que de eso se trataba, y que también pues eso era la poesía, y que quizá no somos tan distintos, tan especiales, y todos nos reconocemos en algunos sentimientos y en algunas cosas, ¿no? Entonces de alguna manera pues la idea que yo tengo cuando escribo este tipo de cosas, no solo esto, sino cualquier poema, es que de alguna manera el hablar de uno, a ser posible que trascienda, ¿no? O sea, que no se quede en la propia anécdota personal o en el propio sentimiento, sino que eso quede, no sé cómo decirlo, no quiero decir tampoco elevado y que suene como un poco pedante, pero quiero decir como que esa experiencia esté plasmada de tal manera que otro se reconozca una experiencia que no es suya y nunca fue suya, pero pudo serlo, ¿no? De la misma manera en que antes, cuando os contaba que mi abuela, que yo nunca había hablado con mi abuela paterna de esa situación de tener que irse de San Pedro de la Nava y no regresar nunca, a mí eso, pues digamos que me obsesionaba esa cuestión de cómo se pudo sentir, y escribí el poema también como para tranquilizarme a mí misma, para sacarme la duda de encima y para comprender cómo fue eso. Pero es ficción,
pero ya está, pero sirve, me vale, pudo ser así y ya está. Entonces, de alguna manera es que es esa, pues esa labor que hace la poesía, que como decía David, pues en este caso, yendo, creo yo, a lo más sencillo y a lo más, no sé cómo decir, a lo más íntimo, pues acaba por abarcarlo todo, ¿no? Porque es lo que somos. Os voy a leer algún poema que nos sirva para ejemplificar esto. Bueno, os voy a leer el que le dedico a mi abuela, que aún vive, que es de Manzanal del Barco. Y tengo que decir esto porque el libro se llama Autobús de Fermoselle. Y tengo una amiga que de hecho me dijo que iba a venir y no la veo, así que luego le pongo falta, que estaba bastante indignada porque no se llamase Autobús de Manzanal. Me decía que era el momento perfecto y la ocasión para que todo el mundo conociese Manzanal del Barco. Pero bueno, ya le expliqué y después lo explicamos a vosotros por qué se llama Autobús de Fermoselle, aunque ya David dijo algo. Y bueno, no está muy convencida, de hecho cada vez que si va a alguna presentación levanta la mano y dice yo creo que yo soy la que cree que tendría que llamarse Manzanal. Bueno, entonces este poema es a mi abuela Isabel y es a Manzanal del Barco, y comienza el poema con el epígrafe de Autobús de Fermoselle de García Calvo, y dice: autobús de Fermoselle que va y que viene y para cuando quiere lunes y jueves. También podía ser coche de línea, ¿no? Origen y linaje. Todavía las tardes de verano, alegres en la resolana, hablan las amigas de huertas que atienden con manos arrugadas, de este suelo que aún destroza sus espaldas, las encorva cada día más sobre sí mismas, pero ya no sienten miedo de los lobos. Sus palabras se confunden entre el zumbar de las moscas, convocan por costumbre a los muertos de aquella región que siempre emigró, a Alemania primero, al extrarradio después. Se han ido quedando solas en aquel rincón que solo desentrañan ellas. Mi abuela puede descifrar el grito de óxido de la campana que llama a la comunidad: acudid, vecinos, que estas eras nuestras se nos mueren por el fuego. Sabe también si cuando tañen es un gemido de muerte y a la noche han de velar a un hombre o a una mujer, y cuál era su cofradía. Todo eso le susurra al aire a mi abuela. Gustan de agrietar pajares candados, despiertan genealogías, reviven enemistades, y también odios, rencillas, noviazgos contrariados. Asistieron a disputas por 3 piedras, una era, 2 vacas. ¡Qué horror!, dicen, en la ciudad todo indiferenciado. Pueden nombrar quién estrechó a quién en cada baile, a los galanes todos de la comarca, porque ellos una vez fueron el futuro, y si crecían era para abrigarse en sus brazos. Los desaparecidos marcaban el final. Nada existía fuera de los márgenes de la espadaña del cementerio. Tienen los sepulcros tanto de raíz. Salvo una guerra que una vez se les deslizó dentro y dividió a un pueblo pequeño en 2, e infectó los hitos de miseria. Como río que se funde en mar mayor, caen los ladrillos de adobe sin estruendo. Nadie recordará cómo era todo allí cuando el tiempo iba despacio y era pequeño. El mundo va fundando otras lindes. Habrá un día, y será invierno, en que atraviese esta región querida como se cruza el más seco de los desiertos. Bajo el fulgor de la tarde ya no habrá ninguna voz. Estas mujeres son la memoria de una vida que no existe en los mapas del gobierno. Nadie, sino ellas, sonreirá a los que no están ni los llamará a su costado, salvo quizá este poema. Los brotes se han quemado, las estaciones, dicen, no se han portado bien. Quizá este año habremos perdido la cosecha. Mañana un vendaval se llevará todo este polvo. Precioso también. Muy gráfico el verso de emigrar al extrarradio. Por lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Y además el extrarradio como espacio de las personas que se van. Sí. Pues me voy a Madrid y piensas que vas a ir a la Puerta del Claro. Sol. Quinto coño, ¿no? Sí. Entonces, bueno.
esa mentira, ¿no? que nos creemos para confiar en la esperanza. Del libro también me gusta, bueno, estamos en Zamora y tengo que preguntarte por Claudio Rodríguez, es inevitable. Yo además estoy dentro del seminario permanente que tratamos de que no se pierda su legado y me veo la obligación para con mis compañeros, que por cierto no ha venido ninguno. De tu amiga y mi amiga y tus compañeros. Sí, no hacemos una. Bueno, me gusta el tono épico, bueno, a ver, épico entre comillas, que tiene todo el libro, porque se centra en eso, en los pequeños detalles, en las cuestiones humildes de andar por casa, en esos recuerdos de infancia tuyos y de las personas de las que hablas, ese futuro que nunca termina de llegar. No sé, me recuerda bastante a algunos pasajes de Claudio Rodríguez de más joven, y tengo anotados 2 versos que me gustan y que me parecen que podría haberlos escrito él perfectamente, que son: abandonados somos a la llanura, que me parece precioso, o aquí todo es de uno como sin serlo, que también define perfectamente lo que es la vida en un pueblo. Todo nos pertenece porque todo en realidad es de todos, aunque haya disputas por una era, 2 vacas y 3 piedras. Pero bueno, no sé si quieres decir algo sobre esto. Bueno, también me gusta la comparación con Claudio Rodríguez, pero no sé si está a la altura, pero bueno, es otro de los poetas que también me gusta mucho y me llama la atención este tipo de cosas porque, o sea, yo sé que te gusta mucho Claudio Rodríguez y que eres, bueno, pues un gran lector de él y yo a veces he escuchado a personas pues vincular el libro con autores que yo he leído y por tanto estoy segura de que están ahí, pero pertenecen a algo ya como casi inconsciente, ¿no? O sea, no recordaba, o sea, no lo recuerdo a veces al escribir, pero sin duda salen y salveñan de una. Y eso que además me da también a veces como miedo, cuando me sale un verso que yo creo que está bastante bien, digo, ¿es mío? ¿Esto lo he escrito yo o quizás estoy recordando? Y eso es una cosa que me da bastante miedo porque no tengo ninguna fe en mi memoria, entonces espero francamente que Claudio Rodríguez no diga nada parecido a esto. No me suena que vale. lo haya escrito antes. Pero es uno de los poetas que me gusta y que he leído también mucho, aunque digo no tenía particularmente Aquí no puedes decir lo contrario. Iba a decir 2 cosas antes. Cuando has dicho lo de la épica pensé en leer este poema que me resulta bastante simpático y es muy breve, que se llama Enciclopedia. Tiene un acento juguetón al final para marcar la palabra día dentro de enciclopedia, pero además porque en portugués se dice también enciclopedia y esta tierra que es medio portuguesa y yo que porque así lo he decidido, soy medio portuguesa, pues me apetecía hacer este guiño. El poema, digo, se titula Enciclopedia y dice lo siguiente: mi aldea, en cambio, solo existió una vez en la televisión pública, el día en que la Vuelta Ciclista pasó por ella y dejó, cometa Halley, una estela en nuestra imaginación y 3 botellines. Bueno, me parece gracioso, me hace reír a mí misma este poema, porque es cierto, y de hecho cuando a veces he tenido que hablar de él, digo, bueno, en realidad quizá era la Vuelta a Castilla y León, o sea, ni siquiera creo que fuera la Vuelta a España, pero una vez pasó una vuelta, estando allí en verano nosotros, y era pues el acontecimiento de todos los veranos, o sea, no todos los veranos repetitivos, sino todos los veranos ese único acontecimiento fue algo espectacular, y supongo que todos habéis visto alguna vez la vuelta, que se la espera, y como no sea contrarreloj, pasa como un cometa y nadie la ve. Casi es algo que se espera y deja poco. Y dejó, digo, 3 botellines, o bueno, unos cuantos que los chicos cogieron, ¿no? Y se los quedaron. Pero me divertía pensar en este poema, por eso me hace reír, qué podría pasar si esos botellines y algunos se quedaron allí en el campo y ningún niño lo vio, lo cogió y se quedó ahí sigue. Y quizá cuando este pueblo haya desaparecido, ¿no? Y vengan años después a investigar, de repente el plástico que nada lo destruye y se queda más que nada. De hecho, en el otro poema que os leí hablaba de las paredes de adobe, y algo que también me llama mucha atención es que hay pueblos que desaparecen y desaparecen para siempre. O sea, no se van a quedar
como Pompeya bajo la lava para siempre, ¿no? No es que si San Pedro de la Nave fue tapado con agua, ya está, el adobe se ha deshecho y el barro pues volvió a ser barro y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero me imaginaba, digo, será el botellín lo que queda. Finalmente, efectivamente, mi imaginación quedó grabado a fuego y para la historia también fue el gran acontecimiento, ¿no? Y antes que hablabas de lo de Claudio Rodríguez, comentaba David al principio eso, que el título es de Agustín García Calvo y me gustaba mucho, o sea, me gustó la idea de que se llamara así, creo que en general además a la gente le ha gustado, así que creo que fue un acierto, porque en algún momento iba a llamarse La nieta del molinero, pero finalmente este fue el título. Me gustaba la idea de un autobús, de un recorrido, de un viaje, a través en este caso de la infancia y de los abuelos, a través también de un paisaje, de una tierra. Yo hablo siempre de Castilla, pero los espacios son Zamora y Salamanca, esencialmente no hay nada más. Y bueno, me gustaba porque este poema, del que os leí antes el epígrafe de Agustín García Calvo, habla de tres mujeres que esperan en un pueblo pequeñito, en una parada, esperan a que venga el autobús de Fermoselle, que como leíamos antes, para cuando quiere, y que esperan, se arreglan, se ponen guapas y esperan en la parada a que venga ese autobús, y dice literalmente el poema, a ver si amor se apea. Entonces me gustaba esa idea de las personas de interior que siempre esperan fuera, esperan que venga algo de otro lugar y lo salve o lo rescate pues no sé, del vacío, de la desesperanza, del tedio. Y como os podéis imaginar, pues esas mujeres envejecen y nadie viene, el amor no se apea de ese autobús de Fermoselle. Y además de eso, este poema de Agustín García Calvo, mi padre le puso música y lo tocaba en casa, lo toca. Entonces, bueno, aunque es de García Calvo, para mí es un poco mi padre. y entonces también de alguna manera tenía como un cierto sentido también sentimental y me gustaba hacer ese homenaje a García Calvo con la canción de mi padre y por eso Fermoselle. En Fermoselle, no sé si alguien de aquí es de Fermoselle, pero siempre digo que en cuanto salió el libro, pues me llegaron varios emails del concejal y querían hablar conmigo. Me querían, no sé, creo que me querían dar las llaves de la ciudad, no sé. Y no tanto no, pero bueno, me querían invitar a unas, no sé, algo en Fermoselle en agosto. Y bueno, antes de que la cosa fuera más, confesé que, porque me preguntaban, ¿de qué familia eres? Literalmente me preguntaban, ¿de qué familia eres? Entonces, antes de que la cosa fuera más, confesé, dije que no era de Fermoselle, que no tenía ningún vínculo, que lo sentía mucho y ya está. Y no me escribieron. Pues ya se habían dicho que te hicieran hija adoptiva. Yo pensaba que me iba a hacer algo así, pero bueno, dije que no era allí y ya no me escribieron más. Pues yo tengo una amiga allí que por conseguir hecho no, es un poco broma porque siempre bromeaba con esto y ahora resulta que hace como 15 días me escribieron para una cosa, pues quería participar y dije, jo, es que si voy al final no puedo hacer la broma de Fermoselle en la presentación. Es muy poco de poeta eso, porque un poeta de verdad habría seguido la bola hasta comerse el jamón y luego ya no hubiera cantado, pero en primera sí te hubiera aceptado fijo. Pero bueno, ya lo que tengo así anotado ya lo hemos comentado, pero sí que me parece que el libro se llama Autobús de Fermoselle, pero podría llamarse Autobús de cualquier sitio, porque es efectivamente ese viaje. Me gusta mucho eso que has dicho de la espera, es muy del carácter castellano y precisamente este libro para mí define cómo es tanto Castilla más allá de las fronteras de lo que son las fronteras de la autonomía, sino la España interior, más allá de los grandes núcleos de población, y de alguna manera es una forma de definir también el país, de definir España. Y es lo que decías tú antes, que al final se trata de salir de la anécdota personal o de la historia familiar a través de esos usos, esa genealogía, y llevarlo hacia una universalización que pueda compartirse con el resto de nuestros compatriotas, por decirlo así, épicamente. Y también, bueno, el libro me parece muy interesante la parte esa de la agricultura, del campo, de los ritos, porque al final es lo poco que queda para que gente más joven, porque me imagino que en este libro sea más sencillo de leer o se sienta más identificada una persona más mayor que nosotros,
pero también habrá gente más joven, incluso más joven que nosotros. Yo ya no soy tan joven, porque he cumplido 37 años y ya soy muy mayor. Pero sí que habrá muchos chavales que les gusta la poesía y se hayan acercado, y más a un libro que publica Hyperion, que parece que es una de las editoriales con las que hemos empezado todos, y los libros premiados dentro de la casa, pues más todavía. Me parece que es muy bonito que quede un registro de esa vida de antes y que pueda llegar a gente más joven a que se pregunten por qué no conocían eso, porque estoy seguro de que la gran mayoría no lo conocía. Y creo que es el gran acierto, más allá de la parte poética, el gran acierto social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Educativo. Y eso te quería felicitar, porque está bien que así sea, que no se pierda del todo mientras esté en los libros, aunque es verdad que lo que has dicho también al principio, que cada vez la vida de los libros es más breve y vete a saber cuándo será imposible encontrar este libro. Igual el año que viene ya no se puede encontrar en ninguna parte. Esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, yo si te dedico el mío no lo lleves a un sitio de viejo, ¿eh? No te preocupes. Hago colecciones. Bueno, ha venido mi amiga la de Manzanal, así que solo faltan los amigos, los de Javier Rodríguez. Ya hemos hablado de ti, Esther. Bueno, iba antes, como comenzaba ahora, estaba diciendo David que le gustaba lo de la idea de la espera. Cada poema, bueno, surgió en un momento determinado, el hecho de que estén aquí reunidos, pues he sido yo la que los ha reunido y la que los ha puesto a dialogar unos con otros, o les ha dado una cierta estructura y coherencia, y también quité muchos que sobraban a lo que quería. Pero hay algunos que son antiguos, bastante antiguos, como ese que decía de mi abuela de San Pedro de Nave, y que responden, como os comentaba, pues a una necesidad mía, ¿no? Entonces os quería leer un poema que también era una necesidad, y es que, bueno, a mí me gusta comer todo, y el pescado me gusta mucho, pero no me gustaban, nunca me han gustado el pescado de mi pueblo, lo cual era una cosa un poco rara. A mi madre y a mi abuela les gusta mucho, lo pescan y o sea, le dan otros que pescan los peces y se los comen y les gustan mucho. Y a mí no me gustan nada, pero sí me gusta el pescado. Entonces estaba obsesionada con este tema y pensaba, pero ¿por qué no me gustan? Es que tengo que entender por qué no me gustan. Y este poema se me atravesó un poco porque no seguía sin entender. El poema acababa, pero para mí no había acabado porque yo seguía teniendo la misma duda de esto no es lo que yo quiero saber, o sea, no entiendo. Y entonces escribí este poema que tiene que ver con la espera de antes, que se titula Azul Ultramar y que comienza exactamente así. Y dice: nunca me gustaron los peces de mi pueblo. Fueron los primeros peces que vi y se me hicieron toscos, contrahechos, bajo esa piel verdosa macilenta, bajo ese brillo gris terroso y sucio. Pescarlos con anzuelo era muy fácil y eso me ofendía. Nada había en ellos de aquel dulzor de sus aguas, cuajado el cuerpo de espinas. Su gusto era denso, de interior, carne cerrada y polvorienta. Eran carpas y lucios, y a los black bass todos en la aldea los llamaban Blas Blas. Sus nombres, familiares, eran también como de secano. Los otros, los de los documentales, eran con sus aires de ultramar, generosos en belleza, con formas y colores cegadores. Su exotismo era viajar por colosales mares, colmados de otras vidas, en armónicos cardúmenes de esmalte. Eran esos los peces que hipnotizaban nuestro imaginario de meseta. Tiempo después, cuánto me he preguntado por qué no me gustaban los peces de mi pueblo, con la ternura de intuir que entonces era bonito lo que nos era ajeno, haber querido ser otra y saberme al fin ahora como ellos, del lado de los que lejos del mar abierto hubieron de habitar un hogar tan duro y poco fértil al sueño. ¿Por qué no me gustaban los peces de mi pueblo, si esos peces eran hijos de mi mismo suelo? Bueno, ya entendí por qué no me gustaban, pero me siguen sin gustar. No hay nada que hacer. Bueno, iba a, como hablaba David, y con esto si quieres cerramos, no sé, no, como me digáis. Quería leer un poema ahora que ha dicho David, lo de que los chicos, o bueno, que alguien joven pueda leerlo, y
y que, bueno, que comprenda, y como creo que mejor se entienden las cosas íntimamente, que comprenda como con el cuerpo lo que significó, lo que significaron esas otras maneras de vivir, esos otros modos de vida. Quería leer un poema que se llama Stromboli, y que habla precisamente de cómo entiendo yo las desapariciones o cómo olvidamos las desapariciones. Stromboli. Cada domingo salen todos a pasear, vestidos con simétrica elegancia. Parecen ignorar que existe un túnel, los pozos, San Pedro, jirones de bandera antigua que hubo quien antes hizo aquí, que la cariátide del museo no estuvo jamás tan sola, que al berraco fue preciso ponerlo en pie. Nadie recuerda que bajo la tierra calmada se estremecen las lumbres. En esos días pienso mucho en la arqueóloga que contaba un invierno que las ciudades solo crecen hacia arriba. Este hogar que piso no quedará nunca atrás, porque el final es siempre un hundimiento. No sé si... No sé. Puedes leer algún otro poema si quieres, yo creo. Vale, no sé si tú tienes alguna preferencia o leo yo aquí. No he hecho, claro. Vale. Tus poemas. Ahora sí. Por supuesto. Si alguien tiene alguna petición. A ver, Desde los yugos a mí me gusta. sí, Iván, mira. Bueno, pues lo dedicamos a Julio. Vale, se titula De los yugos y dice: esta vida se les va llenando de vacíos. Se han limpiado tantas veces de sangre las almas y la boca. Han resistido la cencellada y los sabañones, el peso de la pala enferrujada que cava para sus propios difuntos. Saben bien que no hay lumbre para el niño que agoniza. Esta vida se les va llenando de vacíos. Me dice mi padre que en estos campos mudos aprenda a acallar las palabras, porque todo lo que no es silencio, hija, acaba por ser aullido. Bueno, os leo uno más y no sé, os dejamos la palabra por si alguien tiene alguna pregunta o cuestión. A ver, ¿dónde está? Bueno, este lo leemos porque como a David le gustaba ese verso, aquí. Este que habla del espacio de la geografía castellana. Se llama Far West. Esta planicie sigue siendo el oeste, y en mí siempre cupo el espanto de los grandes desiertos, de la soledad de la encina de Castilla. Jamás laberinto más terrible que aquel que no conoce muros. La noche se cierne aquí sobre nosotros de una sola vez y por entero, y cuando el sol te inunda, ¿qué hacer si te calcina? Nadie se puede guardar. Abandonados somos a la llanura. Qué rapidísimo. No sé si queréis comentar algo, hacer alguna pregunta, alguna petición para que lea más poemas, que nos explique la anécdota de Bisabuela y Vitrina, que es un título como muy vanguardista del siglo XX, es muy pictórico, Sí, surrealista. un poco surrealista, no sé, tenéis la palabra. Yo que son tímidos. Sí. Pero bueno, puedes empezar Yo por tengo alguna familia, y entonces nos hablan cuentas. conmigo todos los días. Ya me lo supongo. Claro, no sé. Bueno, pues os cuento a petición del público de Bisabuela y Vitrina. Es que estaba pensando cómo contarlo para que fuera más cinematográfico, pero no se me ocurre. En este museo que tenéis aquí, en el Museo de Castilla y León, del Museo Etnográfico, yo vi el rostro por primera vez de mi bisabuela. Entonces, pues, bueno, me parece una cosa, así lo viví, así lo pienso que es una cosa bastante bonita y bastante emotiva. Y es que nadie en mi familia sabía que estaba allí. Fue uno de mis tíos paternos, que es su nieto, quien estaba pues paseando por allí y entró en el museo, y cuál será su sorpresa, os podéis imaginar que de repente ve a su abuela en 4 o 5 fotos en ese museo. Y bueno, él obviamente la conocía, había convivido mucho con ella, pero no había ningún retrato de ella en la familia. Entonces
le pidió al director del museo una copia y se la dio, y de hecho le dio las gracias porque sabían que era de Pereruela, pero no sabían pues, quién era, cómo se llamaban y nada, no lo tenían. Entonces, bueno, pues se desveló quién era esa persona. Entonces, después de que mi tío supiera que estaba ahí la foto, pues yo vine un día expresamente con mi madre a verla y a conocer a mi bisabuela, que me puse guapa, a conocer a mi bisabuela. Y fuimos al museo, y mi madre, que ya la había visto, me estaba indicando una zona por la que antes estaban colocadas las fotos, pero las habían movido de sitio, y yo me giré y vi un rostro que era el de mi abuelo, y dije, están aquí. Entonces fue fue muy bonito, porque además hay una en concreto en que ella mira a cámara, hay personas que está trabajando el barro, ella era alfarera, por eso está en el museo, se me había olvidado decirlo. Entonces hay unas fotos que son de sus manos, otra es ella trabajando, y hay otra que está mirando a cámara, entonces se le puede mirar a los ojos, ¿no? Y me pareció una cosa, pues digo, preciosa, porque, bueno, primero porque la estaba conociendo, le estaba poniendo rostro, después porque era exactamente como me habían dicho, idéntica a mi abuelo, por tanto idéntica a mi padre, y por tanto un cierto rasgo familiar que yo comparto, lo vi en ella, y pensé algo, o sea, físicamente, y pensé, vaya, o sea, viene de aquí, y no sé, me pareció muy bonito. Y además me pareció una cosa, pues no sé, me pareció una cosa preciosa que ella pueda pervivir, no sé durante cuánto tiempo, pero perviva en un museo, ¿no? Alguien que era tan humilde y que trabajaba el barro, supongo que nunca imaginó, ni siquiera ese día que le hicieran esas fotos, nunca imaginó que iba, ¿no?, a quedarse en un museo, y que sus bisnietos en este caso pues podrían verla en ese museo. Entonces escribí ese poema porque quería escribir algo sobre ese instante, sobre ese encuentro, porque bueno, me impactó verla, también ver que sus rasgos eran como de persona mayor, y supongo que no lo era, pero en esa época pues estaban también las personas que esa vida tan dura estaban un poco más avejentadas, tenía las manos también muy gastadas, y no sé, me quedé muy impresionada con sus manos, ¿no? Con sus manos que hacían cacharros, y sus manos que seguro que eran sumamente habilidosas, no como las mías. En eso no éramos familia. Y además iba, bueno, con el pañuelo negro, era viuda, iba con el pañuelo negro. Entonces quería escribir un poema sobre eso, ¿no? Durante mucho tiempo estuve dándole vueltas a qué es lo que quería contar de ella y de ese encuentro. Y había otra idea también que me perseguía, que también sale en el poema, y es: ¿en algún lugar habrá algún cacharro de mi bisabuela todavía? O sea, alguno de vosotros o alguien en algún lugar tiene algún cacharro todavía de ella. Seguro. Y sí, yo estoy segura de que sí, y bueno, pensaba, y lo usará, no sé. Entonces hace un par de veranos, en una feria de alfarería de Galicia, había un montón de puestos de distintas zonas, y había un puesto de Pereruela, y la persona que venía de Pereruela tenía uno de los apellidos que tenía mi bisabuela. Entonces no me pude resistir, y le fui a decir que pensaba que éramos familia, y bueno, tirando del hilo, como pasa en estos casos, pues al final de alguna manera sí, se tocaban nuestras familias, sabía quién era mi bisabuela y demás. Y aunque no pensaba comprar nada, pues acabé comprándome un pequeño cacharro, porque pensé, bueno, no son así, no serían así los cacharros de mi bisabuela, pero estaban hechos con el mismo barro, con la misma tierra, y me apetecía pues ver cómo sabía la comida cocinada en un cacharro como el que pudo hacer mi abuela, ¿no? Entonces este poema que escribí sobre esto se titula Bisabuela y vitrina. La noche llega cuando frota sus dedos como raíces, tiene las uñas sucias de arañar con la espalda hincada la tierra que quiere doblegar para moldear erguido el porvenir. La bisabuela, cuyos ojos solo vi brillar tras el cristal de un museo, lleva cacharros hasta Galicia. Tin, tin, las vasijas traquetean en el carro que soporta también los hijos y la viudez de los pañuelos negros. En algún rincón ha de haber una cazuela, tengo tanta fe en su sudor, y si en ella resistiese el aliento de antaño, la arcilla que amparó el latir de su piel, ¿qué ha de quedar sino de sus manos de mujer, tan cerca de la vida, que concibieron ladrillos y cacharros, que sembraron romero y ayudaron a otras a alumbrar, sabían sacar la placenta con un cojín? ¿Qué ha de quedar de todo eso en mí, en estos apéndices torpes
tristes, forjados para el sello del funcionario y la guitarra. Bueno, antes cuando os decía que la poesía me da cosas bonitas, pues en marzo, no sé qué día, o sea, en teoría lo sé, pero no me acuerdo, vamos a hacer una presentación del libro en el Museo Etnográfico. Entonces me parece un final, un colofón maravilloso poder leer el poema de mi bisabuela en el espacio donde vive mi bisabuela. Y bueno, pues estas cosas tiene la poesía, que permite reencontrarte con tus antepasados. Me gusta avisarnos. Sí. No sé si... No tenéis nada que añadir ni quieres leer más poemas ni nada, pero si queréis más poemas os compráis el libro y ya está. No hay problema, tienes muchos hasta que los gastéis todos, no hay Quiero problema. monopolizar las palabras, pero sí, quería darte la enhorabuena por el libro porque me ha parecido me ha reconciliado un poco con el género. Y no sabes tú que últimamente estamos como un poco inundados de libros de poemas, no sé si de poesía, sería la expresión, ¿no? Y además, no sé, sí que es una geografía sentimental incluso, yo me he reconocido muchísimo en cada uno de los poemas. También seguramente porque yo soy zamorano, pero mi familia también materna es salmantina, veo muchas... Bueno, es como una especie de ida y vuelta en cada uno de los poemas, e incluso me ha recordado todo eso. Yo pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo soy de Zamora, pero el campo lo he visto como muy de lejos. Sin embargo, todas esas palabras, incluso te podría decir como entoñar, mamola y todo eso que faltan, ¿no? Es algo reconocible y por eso me ha parecido tan impresionante. Incluso lo del canario no sé cómo... Sí, bueno, esto, el pájaro de barro... Que es el típico de San claro, Pedro, de San de Pedro. llegar a la plaza mayor y que se talle la cabeza directamente. Creo que es... No sé, me ha parecido una auténtica maravilla en el sentido de eso que tantas veces hablo con David, de la poesía de la experiencia que no le gusta, pero a lo mejor tú sin querer hacerla lo has conseguido y de una forma global en cada uno. Hombre, yo creo que en realidad muchos buenos poemas para mí son de la experiencia sin que sean poesía de la experiencia. Bueno. Es decir, se han adueñado de ese término Claro, a lo mejor es que para la etiqueta, referirlo, claro. esto sí que lo es. Sí. Y... O sea, realmente uno escribe desde su propia experiencia, ¿no? Y lo que, claro, y entonces en ese sentido, como yo decía antes, el hecho de tener una vivencia o algo así y querer trascender la pura anécdota y comprender, porque a mí nos pasa a todos que hay cosas de la infancia, cosas que se nos han quedado grabadas a fuego. ¿Por qué se me queda grabado una cosa y no otra? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y yo me pregunto, ¿por qué? Entonces empiezo a escribir para intentar entender por qué hay ciertos temas, ¿no? Que a uno pues eso se quedan grabados o lo obsesionan y en ese sentido pues es que prácticamente todo es de la experiencia. O sea, puede ser algo muy intelectualizado, ¿no? Pero a mí esa poesía me gusta desde otro punto de vista, ¿no? O sea, no me remueve, no me pellizca por dentro, entonces me gusta casi más, yo estudio filología, me gusta desde otro punto de vista, ¿no? Tiene un valor muy grande, pero otro valor, ¿no? Menos quizá, pues eso, me toca menos, pero... Y bueno, pues sí se han adueñado de ese término. Este pájaro pretendía ser la mitad real, sí, de hecho si lo veis así, la mitad un pardal, y la mitad es el pajarito de San Pedro, los pájaros de barro, porque bueno, además la idea de estos pájaros, ¿no? Que si tienen agua cantan, y y si no tienen agua no cantan, pero el agua está dentro. Había algún verso que hacía referencia a eso, ¿no? A que es una tierra seca, que nosotros somos no como secos y recios, pero llevamos agua dentro, y la manera de cantar es con agua que está dentro, pero está, ¿no? No fluye, pero hay. Y bueno, y luego los colores también pretendían ser un poco los del paisaje castellano. Que es algo que yo creo que es muy visual también. He comentado contigo y te lo gusta a ti también. Creo que cualquiera que haya transitado por estos paisajes da igual Castilla, León o del oeste peninsular, sea la parte española o la de Portugal, es muy fácil reconocerlo todo, ¿no? Sí. Por eso todavía me parece que he añadido ahí un componente, incluso estabas hablando de cine, he visto la parte de la inmigración con la peli de Surcos, aquella de Nieves Conde de los años 50, y luego, no sé si os acordáis del Espíritu de la Colmena de Víctor Erice, los paisajes castellanos, del frío, de los colores prácticamente sin brillo, sin saturación. Se ven, vamos, parece un viaje excepcional. Muchas gracias. Ese tipo de cosas.
ahora que has dicho la palabra entoñar, voy a decir una cosa, que no está mi abuela aquí, así que mi abuela entoña los mensajes del móvil. Eso ya, o sea, cuando tiene un aviso de que es un nuevo mensaje, toca para que no le salga no sé cómo se dice, bueno, el aviso, y entonces queda arriba la notificación, y entonces dice, mira, he entoñado 2 o 3 mensajes, sácalo, he entoñado en el móvil. A mí sí, porque yo escribo mucho sobre tecnología en mi poesía, pero no se me había ocurrido vincularlo a... Igual se lo copio. Tú puedes copiarlo. Yo no tenía pensado incluirlo en ningún poema, entonces ya no sabes. Habría que hacer una nota a pie de página y ya. Sí, Es muy eso por biológico. supuesto. Bueno. ¿Y estás preparando algún otro libro? Bueno, tengo siempre varias carpetas en el ordenador que están como unidas por temas, y hay poemas que están solos, sin hogar, y otros se van colocando. Y ahí había uno en concreto que era como el que más me estaba obsesionando ahora, pero la verdad es que lo tengo bastante parado, que no me da las horas. Y bueno, y también que este me tiene un poco ocupada, y ya sé yo, porque ya me conozco, que como empiece de lleno con otro, este ya lo olvido un poco, me empieza a gustar menos y me quedo con el nuevo, y no me apetecía hacerle ese feo al autobús, así que he decidido que tiene unos meses más todavía de dedicación exclusiva. Tiene un par de paradas más entonces. Simplemente un comentario, porque por lo menos en mi caso este libro, digamos, toca especialmente a la gente que estamos fuera. Yo en mi caso pues vivo entre Galicia, Madrid, bueno, Zamora queda aquí mi padre, pues parte de familia, pero a mí sí me gusta mucho una cosa, y aparte, de hecho yo lo asocié con el propio color del libro. Los gallegos están muy orgullosos de su verde, ¿no? Y yo por fin he encontrado algo, digamos, con lo cual, no voy a decir tirárselo a la cara, ni mucho menos, pero es verdad, está asociado, pero Galicia todo el mundo, los gallegos dicen, no, es que qué feo cuando pasa, o las cosas de la meseta, y a mí me parece una tierra preciosa, yo no solo porque sea la mía, pero como es una tierra de paso, nadie se detiene. Cuando tú te detienes, empiezas a conocer la gente, es decir, no sé, Urueña, yo digo, para siempre ahí, quedaos un rato, dice, y a la gente tal, ¿no? Y digamos que yo lo veo un poco una especie de rebelión contra lo verde, es decir, digamos así, todo el mundo asocia Galicia bonito, oye, que a mí me encanta, Sí. Asturias bonito sí, pero es que esto también es bonito, ¿no? Sí, Si sí. vamos a poner un poquito en valor, y a mí yo te doy las gracias porque este libro... Se lo vas a regalar a media Galicia. De hecho, ahora estoy pensando algo más. Haz un pedido a Hyperion, Gracias. 100 libros. Sí, yo también quería reivindicar este paisaje por lo mismo, porque me parece muy bonito, y además pues creo que admirar lo que claramente es bello es un poco cobarde, de cobardes. Y sin pudor, además, No, eso o es sea, sin pudor, es decir, con naturalidad, no pasa nada. no, pero quiero decir Sí, que sí, realmente uno se puede embeber, o sea, a veces este paisaje puede parecer, pues eso, como duro. Far West. Y sí, pero al mismo tiempo, y de hecho en el poemario hay veces que el paisaje es como que es demasiado llano y aplasta y así, pero hay otros momentos en que es un canto a ese paisaje, ¿no? Entonces, de alguna manera entiendo que esas relaciones, que la relación, bueno, con el propio lugar de nacimiento siempre tiene una parte de rechazo y una parte de amor, y a mí el paisaje me apetecía reivindicarlo, porque además eso que tú dices, que a mí también me encanta Galicia, yo por ejemplo cuando llega aquí la primavera, que esto tarda la primavera, pero es bella cuando llega. ¿Quién decía? ¿Era Machado? Bueno, no sé, hay otro poeta que decía algo parecido, ¿no? Que la primavera tardaba en llegar en Castilla, pero qué bella es cuando llega. Creo que era Machado. Y yo siempre he sentido eso, o sea, ahora pues el campo está un poco más feo y así, pero de repente llega la primavera y estalla, o sea, explota. Y eso en un lugar que ya es verde de por sí pasa un poco más desapercibido, ¿no? Entonces a mí me gusta ese sentir las estaciones y ver pues cómo, no sé, cómo se El amarillo del sí, cómo se agosta todo, cómo se vuelve, bueno, cómo cambia de tonalidades y eso, y de hecho la primavera, como digo, me parece preciosa en esta tierra, ¿no? Y los colores, y de hecho ir por la carretera y ver todo lleno de amarillo, es precioso. No sé si alguien quiere decir algo. De hecho hay un poema en el que hablo del olor de las jaras, porque el embalse donde yo me bañaba de pequeña, del Manzanal, pues está rodeado de jaras. Entonces ese olor, o sea, para mí ese es el olor del verano, ¿no? El olor de la jara, que es un olor riquísimo, y bueno, es otro.
tenemos más. Gracias, Elena. No sé si queréis aportar alguna otra idea, algún comentario o lo que sea, o damos por concluido el evento. Así que ustedes dirán. Si no, pues muchas gracias por haber venido, gracias por venir a visitarnos, a presentarnos el libro y estas lecturas tan maravillosas, y nos vemos en el etnográfico.